Vamos a incluir a Verónica Cáceres, que pide la oración por Marta Lomeira, allá en Santiago de Chile, y también la oración por Yarili y Yonali Abraham, Santo Dios, por estudios. Gloria a Dios. La hermana Rosa por trabajo, por la abuela Iris Vega, Jesús Espinosa, allá en Puerto Rico, los niños de 10 años con un trasplante de riñón, y el papá de Denny Luciano, papá de nuestro hermano Denny, suegro de nuestra hermana Evelyn, operación de una vena obstruida. Ya van 2 veces, vamos a presentar. ¿Cuánto creen que Dios todavía hace? Vamos todos a orar, y si hay alguien más, pues lo presentamos. Con mi hermana Carmelisa, que está muy enferma de hígado. Con la hermana de Juliana Delgado, tu hermana Rosy. Por Carmen, la hermana de Bari. Por la hermana de Bari. Por tu hermana Crucita. Tengo una hermana en Abilene, Texas, de la iglesia Bethesda, que siempre nos habló. Aleluya. Que orara por su hijo, que lo declaró cáncer y estaba muy angustiada, me llamó ayer, así que vamos a orar por David Rodríguez. Por David Rodríguez, ¿quién más? Tu hermana Katy. Jesús. Amén. Por allí. La pastora Aida Romero, que se encuentra hospitalizada ahí en Connecticut. Otro hermano que vi por aquí. Tu hermano. Por un hermano estomacal que está afectando al hermano. Amén. Nuestra hermana Milagro Martínez. Tu hermano Adán. Gloria sea nuestra hermana Marta también, que se cayó en estos días y está un poco machucada. Pues nuestro hermano Benny Guzmán y nuestra hermana Neri, que como saben están los dos convaleciendo, enfermos. Nuestra hermana Neri, que está en un centro de recuperación. Nuestro hermano Benny está en la casa, pero no está bien. Gloria sea a Dios. Nuestro hermano José Fontanes, nuestro hermano Isaí, por Luis Hernández. Así que vamos entonces todos a orar, y Dios, que conoce a cada una de las personas que se han hecho mención, pues nosotros oramos y de todo el que nos acordemos, pero ya Dios lo tiene en la memoria para hacer mención en esta tarde. Señor y Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora, este pueblo, Dios mío, nos unimos para aclamar, oh Dios mío, por cada una de las personas que se han hecho mención en esta tarde. Padre bueno, tu palabra declara, y tu palabra dice que tus oídos están prestos para escuchar el clamor de tu pueblo. Y tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Por eso, Dios mío, venimos clamando a ti para que en esta hora a cada una de las personas, Señor, que se ha hecho mención, oh Dios mío, las personas que han pedido oh Dios mío, la oración a través del internet, de igual manera te pedimos por ellos, Padre bueno, esperando que te glorifique una vez más. Desde aquí enviamos tu palabra para aquellos que están lejos, Señor, los que están en las casas esperando un milagro, los que están en el hospital, Dios mío, Padre bueno, glorifica tu nombre una vez más, desciende con poder sobre cada uno de ellos. Oh Dios mío, aplica las llagas de Cristo. Tu palabra declara y dice que por las llagas de Cristo ellos han sido curados. Opera al que haya que operar, oh Dios. Toca, Dios mío, los nervios afectados, toca la carne afectada, toca
toca los órganos afectados, Dios mío, toca la carne, o toca los huesos, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios mío, manifiesta lo que está declarado en tu palabra. Tu palabra dice que tú deseas, es el deseo tuyo de que tu pueblo prospere en salud, así como el alma prospera. Y nosotros venimos reclamando lo que ya está escrito en tu palabra. Glorifícate una vez más. Enviamos tu palabra sobre cada uno de las personas que se han hecho mención en esta tarde, y ellos reciben el milagro para la gloria de tu nombre. Y a ti, Señor, daremos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el que lo hace todo, y sin ti, Dios mío, nada será hecho. Por Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.